Tiene escenas de sexo ni violencia. Puede ser visto en compañía de padres o adultos responsables. Un saludo muy especial para toda la comunidad santarrosana, para los que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios de comunicación. Saludo de manera muy cordial a la concejala Marta Idalí y a los demás concejales. Secretaria General Paulina, secretaria auxiliar Jessica, al señor Juan José Pérez Arias, al señor Juan Felipe Zapata Lopera, al señor Juan Martín García y a todas las personas que nos acompañan en el recinto. Nos encontramos reunidos en el día de hoy para llevar a cabo la sesión ordinaria, donde contaremos con la presencia de inspección de convivencia y paz. Secretaria, por favor, dar inicio al orden del día. Claro que sí, señor presidente. Un cordial saludo para usted, para la mesa directiva, para todos los concejales, para las personas que nos acompañan hoy en el recinto del Consejo Municipal y para aquellas que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación, Capsos TV y Mi Tierra Radio. Sesión ordinaria, acta número 014, 18 de febrero del 2026. Municipio Santa Rosa de Osos, Departamento Antioquia, República Colombia, Recinto Consejo Municipal. Doy lectura al orden del día, siendo las 4:15 de la tarde. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Llamo a lista a los concejales. Álvarez Cardona, Lilia del Carmen. Muy buenas tardes para todos presentes. Álvarez Lopera, John Jaime. Amaya Molina, Luz María. Buenas tardes, presidente. Gómez Preciado, Carlos Arturo. Presente. Capi Jaramillo, Gustavo Alonso. Buenas tardes para todos presentes, secretaria. Mejía Flores, Carlos Alberto. Presente y muy buenas tardes. Mesa Restrepo, Jaime Alberto. Buenas tardes para todos presentes. Monsalve Mira, León Darío. Muy buenas tardes, presente. Muñoz Mesa, Marta Idalí. Muy buenas tardes para todos, presente. Ramírez Roldán, Valeria. Presente. Rojas Mira, Orley Enrique. Presente. Roldán Ramírez, Daniel Arturo. Buenas tardes, presente. Taborda Gómez, Joan Fernando. Señor presidente, me permite informar que se encuentran 12 concejales presentes en la corporación. Asimismo, me permite informar que el concejal Joan Fernando Taborda Gómez radicó ante la Secretaría del Consejo Municipal la excusa por inasistencia a estas sesiones. Hay coro decisorio y oratorio. Por favor, continuar con el orden del día. Segundo, oración. Secretaria, concejala Lilia, por favor, darnos la oración en el día de hoy. Nuevamente, muy buenas tardes para toda la comunidad santarrosana, para los honorables concejales, para la secretaria, asistente y para todas las personas que nos acompañan en este recinto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En los respectivos puestos hay una oración que quiero que todos la hagamos. Oración de miércoles de ceniza. Señor, en este miércoles de ceniza me postro ante ti con humildad y arrepentimiento. Reconozco que soy polvo y al polvo he de volver. Ayúdame a recordar mi fragilidad y a buscar tu perdón. Purifica mi corazón, renueva mi espíritu y guíame en el camino hacia la conversión. Que este tiempo de Cuaresma sea una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hoy quiero colocar todas las necesidades de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestros hermanos, de cada uno de nosotros, todas esas necesidades que en el corazón a veces parecen sentirse imposibles, que nos hacen más vulnerables, para que la Virgen María interceda por cada una de esas necesidades, por esos enfermos, por esas personas que se encuentran solas, para que en este tiempo de Cuaresma reciban esa sanación prontamente que tanto necesitan, y que en el poder de Dios se haga el propósito, si nos conviene para bien o si no, que se haga siempre su voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. María Auxiliadora, Espíritu Santo, y que sea por el eterno descanso de las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Muchas gracias, concejala Lilian, por la oración. Por favor, secretaria, continuar con el orden del día. Tercero, lectura de aprobación del orden del día. Doy lectura al orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, oración. Tercero, lectura de aprobación del orden del día. Cuarto, intervención de inspección de convivencia y paz e intervención de los concejales. Quinto, proposiciones y varios. Se encuentra en consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Se cierra la consideración. Por favor, continuar con el orden. Por favor, continuar con a someter al orden del día, secretaria. Se somete a votación el orden del día leído. Álvarez Cardona, Lilia del Carmen. Apruebo el orden del día. Álvarez Lopera, John Jaime. Sí. Amaya Molina, Luz María. Sí. Gómez Preciado, Carlos Arturo. Sí. Incapié Jaramillo, Gustavo Alonso. Apruebo el orden del día. Mejía Flores, Carlos Alberto. Apruebo. Mesa Restrepo, Jaime Alberto. Apruebo. Monsalve Mira, León Darío. Sí. Muñoz Mesa, Martí Dalí. Apruebo el orden del día. Ramírez Roldán, Valeria. Apruebo. Rojas Mira, Orley Enrique. Apruebo. Roldán Ramírez, Daniel Arturo. Sí. Taborda Gómez, Joan Fernando. Señor presidente, me permito informar que el orden del día ha sido aprobado por 12 concejales. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, continuar con el orden del día. Cuarto, intervención de inspección de convivencia y paz e intervención de los concejales. Muchas gracias. Gracias, Juan Felipe, por estar acá. Juan José. También a los otros secretarios que se encuentran en el recinto, secretario de gobierno, inspectores de policía, secretarias de estas dependencias. Muchas gracias por estar acá. Por favor, Juan José Pérez, iniciar con la presentación para la comunidad, los que nos escuchen y nos ven por los diferentes medios de comunicación, y para el honorable Consejo Municipal. Bien pueda, Juan José. Muchas gracias, señor presidente. Extiendo un saludo fraterno al honorable Consejo Municipal. Perdón a todos los santarrosanos y santarrosanas que nos acompañan en esta transmisión a través de los diferentes medios de comunicación. El suscrito, en calidad de director de la Inspección de Convivencia y Paz, me permito dar respuesta al cuestionario enviado por este honorable recinto a la dependencia. Me permito leer la pregunta y la respectiva respuesta. Como primer pregunta tenemos: ¿cuál es el balance de los principales procesos y actuaciones adelantadas por la Inspección de Policía en el último año y cuáles son las problemáticas más recurrentes en el municipio? Bueno, durante el último año la inspección ha concentrado su gestión en diferentes asuntos.
tales como los siguientes: comportamientos contrarios a la posesión, la mera tenencia de bienes inmuebles y servidumbres, tal como lo establecen los artículos 77 y 78 de la Ley 1801/2016, que es el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través de procesos verbales abreviados regulados en el artículo 223 de la misma norma. Esos asuntos buscan restablecer la situación fáctica alterada, garantizando el debido proceso, la contradicción, la práctica de pruebas y el respeto por los derechos constitucionales de las partes. No se trata de resolver controversias de dominio que son competencia de la jurisdicción ordinaria, sino de restablecer el orden público en su dimensión de convivencia y evitar vías de hecho. A la fecha, la Inspección de Convivencia y Paz está tramitando un total de 25 querellas por estos asuntos contrarios a la posesión, la mera tenencia y las servidumbres. Hay que aclarar que son querellas activas. También se tiene un total de 4.390 usuarios atendidos por la inspección en el último año, por diferentes situaciones pues, que se atienden allí. Otro tipo de problemáticas que se atienden en la inspección son los conflictos de convivencia entre ciudadanos y habitantes del municipio a través de las mediaciones y o conciliaciones a petición de parte, de conformidad con el artículo 231 de la Ley 1801/2016. También tenemos la ocupación indebida del espacio público. Acá la inspección, en articulación con las direcciones de seguridad urbana y rural, actúa frente a ocupaciones indebidas del espacio público, garantizando el principio de prevalencia del interés general, conforme al ordenamiento constitucional, la Ley 1801 de 2016 y el PBOT municipal. Las actuaciones en este sentido pueden incluir órdenes de desmonte, restitución y medidas correctivas, siempre garantizando el debido proceso y el enfoque diferencial cuando corresponda. También tenemos comportamientos contrarios a la convivencia en establecimientos abiertos al público, que también en articulación con las direcciones de seguridad urbana y rural se ejerce control respecto de establecimientos que incumplen requisitos legales, alteran la tranquilidad o funcionan en contravía del uso de suelo permitido. La actuación puede ir desde requerimientos pedagógicos, como lo establece la norma, hasta la suspensión temporal de la actividad cuando la conducta afecta gravemente la convivencia. También tenemos actuaciones por afectaciones ambientales. En este caso, la inspección actúa dentro del marco de las competencias policivas frente a comportamientos que afecten la convivencia ambiental, articulado con la autoridad ambiental competente y demás dependencias de la administración municipal. Tenemos los comportamientos que afectan la integridad urbanística. Aquí se conocen situaciones relacionadas con construcciones sin licencia, el incumplimiento de normas urbanísticas y el uso del suelo contrario a lo permitido en el PBOT. En estos casos se verifican las licencias expedidas con las que cuentan, los conceptos del uso de suelo y los tratamientos urbanísticos. Como segunda pregunta en el cuestionario tenemos qué medidas se están implementando para garantizar el cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, especialmente frente a los comportamientos contrarios a la convivencia. Bueno, tenemos que la Ley 1801 establece diferentes medidas correctivas para quien incurra en comportamientos contrarios a la convivencia. Estas medidas correctivas pueden ser las siguientes: la amonestación, que consiste en un llamado de atención privado o público. Tenemos la actividad pedagógica, que acá se implementan jornadas de sensibilización, capacitación y formación para la convivencia pacífica. Acá tenemos en proyecto la actualización de un decreto municipal que establece la conmutación de estas medidas correctivas o multas por trabajo pedagógico, que también puedan fortalecer y ayudar pues al municipio en diferentes casos. Tenemos las multas generales, que están clasificadas en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 según la gravedad. También tenemos la destrucción del bien para elementos usados en conductas prohibidas, como ejemplo pues tenemos las armas blancas o la pólvora. La suspensión temporal o definitiva de la actividad, que son los cierres de establecimientos comerciales. Y tenemos medidas especiales, tales como reparación de daños materiales, remoción de bienes o suspensión de tenencia de animales. Como tercera pregunta del cuestionario tenemos cuál es el estado actual de los procesos policivos relacionados con la perturbación a la posesión, conflictos vecinales y ocupación del espacio público. Acá los procesos se encuentran en diferentes etapas, los cuales son iniciación de la acción, citación, audiencia pública, que aunque esta es única se desarrolla en varias etapas, como lo son argumentos, invitación a conciliar, práctica de pruebas y la decisión, los recursos de reposición, apelación y el cumplimiento o ejecución de la decisión.
Actualmente existen pues actuaciones que se encuentran en todas estas etapas porque hay varios procesos que se tienen vigentes, lo que demuestra una actividad permanente y respeto por el debido proceso. Como cuarta pregunta tenemos qué acciones se vienen desarrollando para el control de ruido, establecimientos abiertos al público y eventos masivos tanto en zona urbana como en zona rural. Tenemos que la Inspección de Convivencia y Paz recibe de manera permanente las quejas de la ciudadanía, ya sea de forma verbal, presencial o mediante comunicación escrita. Una vez radicada la inconformidad se procede a verificar preliminarmente los hechos y cuando corresponde se requiere formalmente al titular o responsable del establecimiento para que allegue la documentación completa que acredite el cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento, como son el uso de suelos, los certificados, declaración de industria y comercio y demás. En desarrollo del principio de prevención y el carácter pedagógico de la función policiva, en primera instancia se promueve la suscripción de compromisos formales y puntuales del control de ruido ajustados a la normatividad vigente. Esos compromisos se adoptan bajo advertencia expresa de que su incumplimiento puede dar lugar a la imposición de medidas correctivas más severas, tales como la multa general o la suspensión temporal de la actividad conforme a lo previsto en esta ley 1801, que es el Código de Seguridad y Convivencia. Y también de manera paralela se realizan controles constantes y visitas de verificación a los establecimientos abiertos al público en compañía de la Policía Nacional, de los directores de seguridad urbana y rural del municipio, y en esas visitas se constata el cumplimiento de las condiciones del funcionamiento, el respeto por los horarios, la documentación exigida por la ley, el uso del suelo conforme al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, las emisiones sonoras y los demás factores que pueden afectar la convivencia. Estas actuaciones se desarrollan bajo los principios de coordinación interinstitucional, proporcionalidad, legalidad y debido proceso, garantizando tanto los derechos de los administrados como la protección efectiva de la tranquilidad y el orden público del municipio. Como quinta pregunta tenemos cómo se está articulando la inspección de policía con la Policía Nacional y otras dependencias de la administración municipal para atender situaciones de orden público y convivencia. Bueno, tenemos que conforme a la ley 2492 de 2025, que fue la que transformó las inspecciones de policía en inspecciones de convivencia y paz, que tienen un carácter más pedagógico, la inspección tampoco actúa de manera aislada, también existe articulación con diferentes dependencias, tales como la policía, la Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, la Autoridad Ambiental, los bomberos, la Secretaría de Gobierno que está la inspección adscrita a esta dependencia y las direcciones de seguridad urbana y rural. Como sexta pregunta tenemos cuál es el tiempo promedio de respuesta a las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y qué estrategias se están implementando para mejorar la oportunidad en la atención. Acá tenemos que el tiempo de respuesta varía según la actuación que se realice. Algunas se resuelven de manera inmediata, en vía pública con el apoyo de la policía o en las instalaciones de la inspección según corresponda. Otras requieren apertura formal del proceso de práctica de pruebas y decisión motivada, entonces por lo que estos tiempos pueden variar. Como séptima pregunta, ¿qué seguimiento se realiza al cumplimiento de las medidas correctivas impuestas y cuál es el nivel de reincidencia en las infracciones? Las medidas impuestas se registran en la Plataforma Nacional de Registro, la Plataforma del Registro Nacional de Medidas Correctivas. Con eso permite el seguimiento, control y verificación de reincidencia. En esta reincidencia no tenemos un carácter alarmante en el municipio. Cuando se presenta alguna reincidencia suele estar asociada principalmente a comportamientos relacionados con el porte de armas blancas y estupefacientes. Como octava y última pregunta del cuestionario tenemos qué estrategias pedagógicas o preventivas se están adelantando para fortalecer la cultura ciudadana y evitar la judicialización de conflictos que puedan resolverse por vía conciliatoria. Bueno, tenemos que la función policiva de los inspectores de convivencia y paz tienen un carácter esencialmente preventivo y pedagógico. El objetivo primordial no es sancionar, sino restablecer la convivencia y promover cultura ciudadana. En ese sentido, se privilegia la mediación cuando es procedente, se promueve el cumplimiento voluntario y se realizan orientaciones preventivas. Con relación a evitar la judicialización, cuando la conducta constituye de pronto algún tipo penal, la inspección carece de competencia conciliatoria y da traslado a la autoridad judicial correspondiente para que adelanten lo pertinente. Así las cosas, la Inspección de Convivencia y Paz del municipio ejerce sus competencias dentro del marco institucional
constitucional y legal vigente con enfoque garantista, articulado e institucional. Se privilegia la prevención, la pedagogía y la coordinación interadministrativa sin renunciar al ejercicio legítimo de la autoridad cuando las circunstancias lo exigen. Eso siempre respetando el debido proceso y los derechos fundamentales. Así, señor presidente, doy respuesta al cuestionario enviado por este honorable consejo. Muchas gracias. A usted, a usted, secretario Juan José. Entonces, gracias por las respuestas. Ya empezamos a hacer las preguntas, las intervenciones de los concejales. Ya enseguida le responde a ellos lo que ellos pregunten, por favor. Tiene el uso de la palabra el concejal John Jaime Álvarez. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Saludo a todos los concejales, todos los funcionarios de la inspección de policía. Ya es convivencia y control, entonces. Tengo dos inquietudes. Si quisiera que pronto ahorita nos mostrara brevemente pues tu planta de cargos que estás manejando, que pronto no se hizo la pregunta, porque es importante pues que no siempre hay como mucha gente en la inspección y no, a veces no sabe uno quiénes son pues. Entonces, de pronto que nos hablara brevemente pues de la planta de cargos que tenés en este momento a favor tuyo. Y otra preguntita ya más concreta, que ayer de pronto el secretario de Planeación, digamos, se lavó las manos entre comillas diciendo pues que no era competencia de él suspender obras y este tipo de correcciones que hay que hacer o medidas que hay que tomar en el caso de las obras de construcción pues que no tienen licencia, que de pronto están incumpliendo todas estas normas de planeación urbanística y de todas estas normas de control. Entonces, prácticamente digo pues que eso era pues una competencia de ustedes. Entonces, ¿cuál es el mecanismo cuando se detecta esto? ¿Cómo llegan a llegar a una obra? Si es planeación, entonces el que les pone la queja, no sé pues cómo era. Lo cierto fue que planeación dijo que eso no era competencia de ellos. Ayer nos dijeron eso. Entonces si quiero de pronto cuál es el mecanismo y cuál es el protocolo que ustedes siguen o que se debe seguir en este caso. Sería esos dos preguntitas. Gracias, señor presidente, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. A usted, concejal John Jaime, por favor. Tiene el uso de la palabra el concejal Jaime Alberto. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Gracias por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a toda la junta directiva, a los concejales, al inspector, secretario de la inspección y a todo su equipo de trabajo. En ese mismo orden de ideas del concejal John Jaime, quiero como hacer esa pregunta. O sea, lo mismo, ya prácticamente, cuál debe ser el mecanismo como tal y dentro de sus funciones no está vigilar, hacer la parte de vigilancia, recorridos, porque a mí me parece muy grave que en las zonas rurales, cuando la gente ha estado organizando las barrancas con maquinarias, pero entonces en vez de ceder un poquito a la carretera, antes se comen la carretera y la cuneta. Entonces, para mí es muy triste que entonces si no es por medio de una demanda o si no es por medio de una queja, entonces la inspección no hace nada. Entonces ahí es donde va la pregunta del concejal, si realmente tiene que ser el ciudadano o ustedes no tienen esa competencia de ser vigilantes, porque por ejemplo hoy lo que ha pasado aquí saliendo del mío municipio, pues sí, queda muy bonito ese jardín aquí donde van a hacer la nueva quesera, pasando los talleres, donde está toda la rampa que se hacían todos estos pelados pues viciosos, eso igual lo taparon, pero el dueño de la quesera que está montando ahí hizo un jardín, quedó muy bonito, pero hasta donde él también, la malla donde tiene su propiedad también la puede ir corriendo de acá, y eso es del Estado, o si Invías necesita hacer un paradero ahí, pues, o sea, sí me entiende al objetivo que voy, porque entonces
en San Juan. En San Juan pasó, por ejemplo, en ese momento, pasó la maquinaria y prácticamente ya con cuidado, porque sí, ya los estacones, pero los estacones no estaban ahí. En la entrada de Hoyo Rico hay una finca donde se desplazó, o sea, tiene todo lo que era jardín o esta zona verde, ya la tomaron como potrero, como si fuera de la finca, y eso toda la vida hacía parte de la finca. Antes de eso, hay un jardín, donde ese jardín no esté, téngalo por seguro que ya también el propietario se hubiera cogido esa parte. Entonces, mi sentir es que si la comunidad no viene y dice, entonces la inspección no sale. Entonces no hay un inspector en el corregimiento de Hoyo Rico, no hay inspectores en los corregimientos tampoco, que porque son de carrera. O sea, yo creo que es un llamado y es una de las secretarías que más quietas se tienen, pero no es solamente para que apaguen incendios, es prevenir y un poquito ir más allá. ¿Cuál es la visión de esta secretaría a llamar al orden? Solamente es eso. Muchísimas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Muchas gracias a usted también, concejal Jaime Alberto, y así sucesivamente, secretario. En las zonas rurales también están corriendo los alambrados hacia la carretera, para que ahorita nos dé un informe que se puede hacer sobre eso, para que la comunidad tenga en cuenta, para que no siga pasando esto. Tiene el uso de la palabra el concejal León Darío. Presidente, gracias por el uso de la palabra. Un cordial saludo a mis compañeros concejales, al doctor Juan José, al secretario de despacho que nos acompaña el día de hoy, a todo el equipo de trabajo de la inspección y muy en especial a toda la comunidad santarrosana que nos ve y nos escucha. Juan José, yo sí quiero darte las gracias primero por las respuestas que nos traes el día de hoy. Yo sí veo en lo que nos traes que sí se está haciendo un trabajo articulado con los diferentes órganos de control del municipio. Entonces, felicitarlos por eso y que sigan pues con ese trabajo. Yo sí tengo es como una pequeña inquietud, y Jaime se me adelantó un poquito, y era de hablar un poquito de la descentralización de los servicios. Quisiera que nos contaras cada cuánto están yendo los inspectores a los corregimientos, porque obviamente ellos deberían o tienen pues como entre una de sus funciones ir a atender también los requerimientos de las personas en los corregimientos. Solamente es eso. Muchas gracias por estar aquí y gracias, presidente, por el uso de la palabra. A usted, concejal León Darío, tiene el uso de la palabra la concejala Marta Idalí. Bien pueda, Marta Idalí. Bueno, entonces un saludo especial hoy para la Inspección de Convivencia y Paz, en cabeza del señor Juan José Pérez Arias y su equipo de trabajo que nos acompañan hoy. Un saludo especial para la mesa directiva, para los concejales, para las personas que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Reitero la pregunta de pronto que hace mi compañero John Jaime: ¿qué personal hay en la planta de cargos? A eso le anexamos si es suficiente, si falta personal, y por favor discriminar pues como que qué le toca realizar a cada uno. Usted nos está dando el balance del último año, nos aduce Juan José que hay 4.390 usuarios atendidos, que se está haciendo un debido proceso, pero me encantaría que estas cifras fueran pues discriminadas, aunando ahí cuáles son los comportamientos malos más frecuentes, más recurrentes a nivel municipal. Pues eso nos daría un diagnóstico importante acerca de los jóvenes y los adultos que están haciendo y en qué actividades son las que más están fallando. Le pregunto si hay policía de infancia y adolescencia, qué trabajo de pronto están realizando ustedes en las instituciones educativas. Hay que motivar y ayudar mucho con esta parte pedagógica. También entonces Juan José, a ver si este año ya comenzó a articularse la policía en el acompañamiento a la entrada y salida de las instituciones educativas, que sabemos pues que ha sido una dificultad muy grande, de pronto por la venta, el expendio de
alucinógenos a los estudiantes, y muy bueno que se vea el acompañamiento de la policía porque evita también riñas y discusiones de pronto entre los estudiantes de las instituciones educativas. Muchas gracias. Usted, concejala Marta Dalí, tiene el uso de la palabra la concejala Lilian Álvarez. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Nuevamente, buenas tardes para todos. Darle la bienvenida a Juan José, y a toda la inspección de convivencia y paz. A toda la inspección de convivencia y paz. Juan José, nos hablaste de que también ustedes hacen parte de la policía ambiental. No, ustedes no tienen ahí esa, solo era para si a ustedes les compete también como policía ambiental ejercer cierto acompañamiento con las comunidades en el momento de, vamos a lo mínimo, digo yo, pero que es un problema bien delicado acá en el municipio, el problema de las basuras. Si como competencia les tocaría sancionar a ustedes ahí, a esas personas que no han podido captar y entender qué días y a qué horas pasa la basura, y que se les ha comprobado que la sacan antes, después, y que generan de estos sitios un gran desorden. Quería saber si les compete ahí, y también en cuestión de tema de maltrato animal. Si ustedes también tienen llevan esos procesos, si se cobran multas y cómo lo manejan, a dónde van esos dineros recaudados, o si lo hacen muy igual a los comparendos de algunos del tránsito, que se les obliga a un trabajo social y educativo. Quiero que me saques de dudas, Juan José, si esa parte también les compete a ustedes acá como autoridad del municipio. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. A usted, concejala Lilian, tiene el uso de la palabra el concejal Gustavo Hincapié. Gracias, presidente. Saludo cordial para todos nuevamente. Darle la bienvenida a la corporación al director de la Inspección y Control, Juan José, a todo su equipo de la inspección, pues que ya ahora se llama Inspección de Convivencia y Paz. Tienen, con el cambio de nombre de Inspecciones de Policía por Inspecciones de Convivencia y Paz, pues tienen asumen no solo la responsabilidad del cambio de nombre, sino también el cumplimiento director de todos esos objetivos que son enfocados al Código Nacional de Seguridad. Esos hay que ser dentro de esta dependencia, hay que ser muy conciliadores, muy persuasivos, muy pedagógicos, con un tema cuando se trata de garantizar la convivencia pacífica, que es una tarea bastante difícil, donde somos tan difíciles de comprender. Entonces uno diría que hay puntos que yo los enfocaría también, no solo desde el punto de vista de la sanción, sino que yo le preguntaría a usted, director, qué programas se tienen en la inspección para promover la convivencia pacífica en el municipio de Santa Rosa, y cómo podríamos hacer que no fuera tanto el tema de las acciones de sanción, de castigo, sino que pudiéramos hacer acciones que realice la inspección para prevenir conflictos en las comunidades, y que a su vez se haga pedagogía para que de una manera la inspección o la dependencia tenga algunos programas para hacer cumplir la normatividad vigente y para proteger pues el debido proceso. Algo muy importante sería garantizar esos derechos y deberes de los ciudadanos
siempre y cuando pues se pueda permitir promover el diálogo y la conciliación, siempre estar dispuestos a ese tema en esa tarea tan complicada. ¿Cómo puede también un ciudadano de Santa Rosa presentar una queja o una denuncia por problemas de convivencia? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Y qué acciones realiza la inspección para prevenir conflictos en la comunidad? Lo que le quería decir desde su exposición es que está bien importante el tema de que existan esas mediaciones, esas conciliaciones. Les toca un tema, pues dentro de las funciones que usted las mencionó, todo ese tema de los horarios, el tema del ruido, todo lo que genera conflicto, lo que genera convivencia, tienen ahí un tema bien importante. Entonces me interesaría mucho escuchar cómo promover la convivencia pacífica en el municipio a través de lo preventivo y no tanto de la parte de sanciones. Muchas gracias, presidente, y gracias por estar aquí. A usted, concejal Gustavo, tiene el uso de la palabra la concejala Valeria Ramírez. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo para usted, la mesa directiva, mis compañeros concejales, nuestro equipo técnico administrativo del consejo, quienes nos ven y nos escuchan a través de los medios, y en este caso, pues, a Juan José y a todos sus compañeros de la Secretaría y de la Inspección. Bueno, me gustaría saber un poquito acerca de las funciones de los directores e inspectores. ¿Cuál es la diferencia que tenemos en el municipio entre lo que puede hacer un director tanto de seguridad urbana como rural y un inspector? Porque siento que a veces los roles también se pueden llegar a confundir un poquito. Frente al asunto del cuestionario, teniendo en cuenta que se solicita balance, me quedan faltando un poquito más tema de estadísticas, tipo de situaciones. Tú nos hablas de 4.390 usuarios atendidos en la vigencia anterior, pero ¿qué tipo de atenciones, qué tipo de situaciones? Porque hablamos se especifican algunas situaciones acá, pero no como tal una estadística de qué sucede en Santa Rosa y cómo se le da atención. Frente al tema de multas que nos comentabas también acá en el cuestionario, me gustaría saber cuántas multas y de qué tipo se han impuesto, por lo menos en este último año. Y en ese caso, pues, el recaudo como tal, ¿cuánto ha sido el recaudo o a cuánto se eleva la suma en caso? Frente a la articulación con Secretaría de Planeación, y ayer lo hablábamos, a mí me parece importante generar un plan de seguimiento y acompañamiento a obras en curso. Porque es que la Secretaría e incluso la ley, ¿cierto? La 2492, que es también quien le da el cambio del nombre de inspecciones de policía a inspecciones de convivencia y paz, habla de, y cito, migrar de un enfoque puramente sancionatorio a uno preventivo, mediador y restaurativo, priorizando el diálogo y la justicia local para la resolución de conflictos. Y muchas veces nos estamos quedando simplemente en la resolución de la queja. Entonces, la inspección, la secretaría en muchas ocasiones se mira como el lugar para poner la queja y solamente se actúa a partir de eso. Lo que tenemos que empezar a hacer es generar esos espacios realmente preventivos, realmente mediadores y restaurativos, y eso no lo vamos a hacer si solamente estamos actuando cuando el ciudadano va a interponer la queja. ¿Cómo evitar que eso suceda? Generar acciones preventivas. ¿Cómo evitarlo? Generar planes claros en el tema del abordaje a ciertas situaciones. Entonces, frente a la articulación con planeación, yo siento que más que simplemente responder a la queja es cómo se van a articular para hacer seguimiento a esas obras que están en proceso, para hacer seguimiento a que efectivamente lo que se está construyendo sí tenga las respectivas licencias, más que actuar solamente para limpiar el charco. Cuando uno tiene un hueco en la casa y solamente se acuerda del hueco cuando está lloviendo y dice, tengo que arreglar el tejado. Lo mismo sucede en muchas de las acciones que generamos. En vez de arreglarlo a tiempo, en vez de generar planes a largo plazo, lo que estamos haciendo es la atención sobre la marcha. Y ahí es donde se generan los problemas. Porque entonces cuando la Secretaría, cuando la inspección viene a actuar, estamos hablando de quejas de mucho tiempo atrás, de vecinos con muchas quejas anteriores y que ya vienen problemáticas incluso mucho más complejas. Lo mismo frente al tema de ruido. Hablabas acerca del control del ruido y cuáles van a ser esas acciones a largo plazo. Porque yo les digo, guanteros es una cosa insoportable, pero insoportable e inllevable, o sea, es una cosa impresionante. Y por más que se selle un local, cuando se pase el tiempo del sellamiento, van a volver a lo mismo.
¿cuáles son esas acciones a largo plazo? ¿Cuáles acciones nos brinda la norma del ruido, la norma antirruido, pero también cuáles vamos a generar? ¿Y cuál va a ser ese proceso de control? Frente a eso me gustaría saber, en tema de control del ruido, que nos hablas de algunas acciones, cuántas brigadas han hecho, atenciones han hecho, seguimientos, y qué frutos ha dado eso, porque la problemática sigue y va en ascenso, porque los permisos los siguen dando como si fuera cualquier cosa. Entonces, frente a eso y sí quiero que nos pensemos la Secretaría desde ese punto, desde cómo trabajar no solamente para apagar incendios, porque es que si revisamos la reforma administrativa, que por eso también quiero saber la diferencia entre inspectores y directores de seguridad, tanto urbana como rural, si vemos la reforma administrativa, hay unas funciones específicas en ese manual de funciones, y esas funciones que, siento yo, en el momento en que se eliminaron unos inspectores que había antes, tomamos un desacierto total, y fue un punto que se le criticó a la reforma en su momento, que decíamos, ¿cómo vamos a eliminar si antes lo que necesitamos es fortalecer? Con una figura que no puedo juzgar de buena o mala, pero sí puedo decir, no tiene las mismas funciones y no tiene las mismas capacidades que tiene, por ejemplo, desde mi desconocimiento, por eso me encantaría que nos lo explique, el inspector como tal desde su rol. Porque si empezamos a revisar las funciones de la dirección como tal, empezamos a hablar de coordinación, de orientación de acciones, coordinación con la inspección, articulación de acciones, velar por la protección del espacio público, ejercer las competencias de carácter policivo, coordinar programas, gestionar trámites y acciones necesarios, articular el control policivo con los establecimientos públicos, coordinar las diferentes dependencias de Secretaría de Gobierno, brindar atención y resolver las quejas que presenten ciudadanos, prestar apoyo técnico a la Oficina de Gestión de Riesgo, revisar y proyectar los procesos policivos. Entonces estamos hablando de que con todas esas funciones que todavía me faltaron leer como 6, 7 más, se deberían estar construyendo planes de trabajo muy ambiciosos y me gustaría conocerlos en caso de ser así. Y en caso de no ser así, tiene que ser un llamado a empezar a hacer ese trabajo, porque repito, la mayoría de problemas de convivencia se podrían solucionar con la detección de ciertas problemáticas en etapa temprana, antes de que se vuelvan problemas gravísimos, como ya hemos visto y como lo decían también los concejales, por ejemplo, en tema de construcciones, de obras, espacios de carretera. Gracias, presidente. A usted, concejala Valeria. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Alberto Mejía. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes y a todos los que nos siguen por los medios virtuales. Y un saludo cordial. Bueno, yo quería hacer unas pequeñas como curiosidades. Por ejemplo, yo he sido usuario del servicio que presta la inspección y me ha parecido como satisfactorio, ¿cierto? Porque en las veces que he estado allá se ha logrado pues resolver de manera pacífica los pequeños problemas que para uno a veces son grandes, ¿cierto? Cuando uno está en problema con alguien, uno ve las cosas como desmedidas. Y pues sí, se ha llegado a una solución a través de la conversación, a través del diálogo. Y pues entiendo que la manera principal de activar los recursos o los servicios que ustedes prestan es pues presentando la querella, ¿cierto? Y de pronto ahí como no sé si la gente sí las presenta, si la gente sí hace uso del servicio, si sabe de pronto cuándo presentar una queja ante la inspección o no. Por ejemplo, me he dado cuenta muchas veces que el municipio se llena a veces de caquita de mascotas por todos lados y no todos los animalitos son callejeros. Muchas veces van los animalitos amarrados de su dueño y obviamente algunos son juiciosos y los recogen, pero otros no. Otros obviamente van de la manera más descarada posible, por decirlo así, y dejan que el animalito haga sus necesidades en cualquier lugar y siguen como si nada. Entonces, pues obviamente a mí personalmente me daría como temor denunciar a alguien, ¿sí me entiende? Como ir, tomar foto, video y toda la cuestión. Y pues normalmente recurro a una bolsita y recoger y listo. Pero sí es como un punto, si se reciben querellas por ese tipo de situaciones o no. Hay otra cosita que de pronto me gustaría como un poquito de discernimiento o que me comente usted sobre cómo manejan el uso de cigarrillo en los salones de clase.
porque pues pensando que de pronto la institución es de carácter público o privado, tengo entendido que el uso de cigarrillo en espacios cerrados pues afecta la convivencia, ¿cierto? O aunque sean cigarrillos electrónicos, no sé si ustedes pueden, de qué manera intervienen ustedes esta situación. Una curiosidad, ¿cómo manejan las armas blancas sabiendo que el municipio es en gran parte rural y obviamente las personas de la ruralidad, inclusive aquí en el municipio, cargan su navajita, sus multiusos, en fin, estaríamos incurriendo ahí en una contravención. ¿Qué armas puede cargar un ciudadano del común para defenderse sin incurrir en un delito, cierto? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo tengo una niña pequeña y yo corro con ella y juego y brinco. Una vez presencié el ataque de un perro grande negro en el parque contra un niño. Y desde ese día yo me compré un gas pimienta. Yo dije, al menos un gas pimienta, pero obviamente yo no sé el día que me coja la policía y ay ya, me delaté. No, pero sí, o sea, yo lo veo... Yo lo veo como una manera de que de pronto, cierto, yo me pueda defender de un animalito o de un otro tipo de animalito, la rata de 2 pies, que de pronto, entonces uno, ¿qué armas puede usar uno sin necesidad de requerir, por ejemplo, un permiso especial para porte o tenencia de un arma de fuego? Porque obviamente eso es algo que se sale como de la capacidad de la mayoría de personas del común. Y por último, a veces veo que o he escuchado los comentarios de comercios que son cerrados porque un cliente posee un arma, por decir algo. Entonces, ¿cómo se establece la culpabilidad del comercio o del cliente en esas situaciones? Muchas gracias, muy amable. A usted, concejal Carlos Alberto Mejía. Ya terminándose las intervenciones, tiene el uso de la palabra del concejal Rey Rojas. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para la mesa directiva, para los demás compañeros concejales, la secretaria, el asistente, para todo el personal de la inspección de convivencia, para el secretario de gobierno, para todas las personas que se encuentran en el recinto y que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. A ver, quiero reforzar un poco el tema que trató el compañero Jaime con respecto a las vías rurales. Yo creo que el municipio debe hacer una labor informativa, de pronto a través de las juntas de acción comunal, y de pronto sacar de pronto también algunos volantes, ponerse de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y con Planeación, porque la verdad que el tema, lo que él dice, es recurrente en todas las vías de nuestro municipio. Se utilizan las vías, primero, al paso que van, cada que refuerzan los alambrados al borde de la vía, se van entrando más hacia la vía. Cierran las salidas de las aguas, los escurrideros, las famosas cunetas que nosotros decimos, las cierran. Las posetas las tapan, o sea, donde las poquitas obras de arte que tienen nuestras vías rurales las cierran. Hay algo que yo, pues en la zona donde yo tengo influencia, yo he tratado de hablar con muchos propietarios y algunos nos han hecho caso, es hacer un llamado a la comunidad, por favor. Sabemos que desde el municipio se están haciendo campañas para que se siembre árboles, para trabajar por la naturaleza, pero el borde de las vías no es el sitio para sembrar los árboles. Esto genera problemas, cada rato se caen los árboles, tapan las vías, el sombrío. Entonces yo creo que ustedes deben de hacer una labor pedagógica, tanto con la Secretaría de Medio Ambiente, hacer una labor pedagógica con las comunidades y
y ustedes como inspección también ser un poquito más drásticos con el tema en el mantenimiento de las vías. Si usted se hace un mantenimiento de la vía con la maquinaria del municipio, pasa la máquina, le hacen cunetas y la gente va y tapona y el agua tiene que seguir el curso, pero por plena vía, y que las están estrechando. Y otra cosa que están haciendo por las vías es que pasan mangueras, agua, la entierran muy por encima y después llegan y dicen, no, es que la máquina acá no puede hacer nada porque es que por acá va una manguera. Entonces yo creo que como inspección tenemos mucha labor para hacer, labor preventiva, porque es una labor preventiva. Sería muy bueno que empezaran a salir con todo el personal que ustedes tienen de la Junta de Acción Comunal y empezar a hacer una labor educativa con respecto a todo esto. También el problema de que la gente con los riegos de porquinaza, de los lodos que vienen de EPM, de las plantas de tratamiento de EPM, también riegan y le contaminan el agua a los vecinos. Todas estas son cosas que van generando problemas a futuro y que yo creo que es una labor que debe empezar la inspección de policía. Y lo último con respecto, no sé si por el lado de espacio público o cómo, pero la cantidad de escombros que le están tirando a las vías, donde hay huequitos en las vías principales del municipio, es exagerada. ¿Y esto qué hace? Hace que la gente llegue y le eche el escombro al hueco. Llueve y esto se va al alcantarillado, entonces se va en detrimento de la infraestructura del municipio. Por favor, acá hubo una secretaria, una funcionaria en la inspección de policía que la criticaban mucho, pero fue la única que fue capaz de poner en cintura a estos carretilleros que se mantenían cargando escombros y descargándolos donde ven un huequito, ahí lo descargan. Y después ahí está el pantano, llueve y a la alcantarilla. La famosa Ana Teresa, ella la gente le tenía pereza, pero a la hora de la verdad también se necesita una persona que ponga en cintura a estas personas, porque los carretilleros, ellos los mandan a botar escombros, les pagan y ellos donde primero encuentran un hueco van y botan esta basura. Entonces, con el tema de espacio público, otra cosa, material en las vías, con respecto en las construcciones, uno sabe que si yo voy a arreglar mi casa tengo todo el derecho de descargar el material, pero que por favor lo recojan rápido, que lo organicen bien organizadito. Hay personas muy organizadas, como hay otros que dejan eso tirado de cualquier manera y esto se convierte en un problema para la comunidad. Gracias, presidente, por usar la palabra. A usted, concejal Lorley. Tiene el uso de la palabra el concejal Daniel Arturo. Buenas tardes a toda la teleaudiencia que nos vino, se escucha, a la gente, al personal que hay de la administración. A mí me gustaría que con una conexión con la Policía Nacional, ahora que tenemos auxiliares, los vendedores ambulantes, que no son del municipio. Aquí, como mucha gente dice, así como llega tanto por diosero acá por votos, así llega tanto vendedor ambulante los fines de semana. Y se paran en la esquina de Café Paz, se paran en donde Candia, se paran en el semáforo. No sé qué, ya si hay un correctivo o una vigilancia sobre estos vendedores ambulantes que de verdad que atosigan pues al mismo transeúnte. De igualmente, yo sé que todos en la vida tenemos necesidades, pero la gente que va a pedir a los negocios, y no sé qué manejo se puede hacer con esto. Hay que decir, como decían muchos vendedores que antes venían, gracias a Dios a Santa Rosa, hemos conseguido unas cositas, pero la plata no la invierten acá, pues que la inviertan acá. De igual forma, no sé si ahorita con la pregunta del doctor Carlos Alberto, no sé si la administración esté coaccionada ahí, igual que la policía, a no poder entrar a las instituciones educativas. Así sea porque usted sabe que en Colombia, gloria a Dios, una buena legislación, no se puede entrar a las instituciones educativas públicas. Entonces, no sé si la administración tenga en este momento esas
facultades. Entonces, sí me gustaría que nos dieran pues mucha claridad ante esto. Y de igual forma, pienso que la Secretaría es de convivencia. Entonces, cuando uno va a la inspección, si usted en la solución no está en la inspección, vaya al juzgado. Yo pienso que muchas veces la inspección es un debido proceso, porque muchas veces usted no va a solucionar de fondo, puede solucionar de forma, más no de fondo. Entonces sí me gustaría que que nos dijeran cuál es el debido proceso, cuándo se va a la inspección y cuándo no. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. A usted, concejal Dayan Arturo, tiene una réplica el concejal Gustavo Hincapié. Gracias, presidente. Una cosita que me faltó es, director, en el organigrama del municipio, ¿cómo quedaron ustedes? Que es que me confundí ahora que de pronto la concejal Valeria mencionó que era una secretaría. Estoy un poquito enredado ahí en el tema. Y lo otro, quisiera decirle que me faltó ahorita mencionarle, estoy muy atento a las respuestas, igual usted nos las presentó por escrito. En las respuestas hay una parte que habla de tener una atención de usuarios de 4.390 usuarios en el 2025. Y yo trato de hacer una división ahí, me da como 15, 14, 13, 14, 12 casos diarios. Me parece que somos demasiado conflictivos, o sea, son muchos casos que se atienden diario en la inspección de convivencia pacífica. Entonces, de acuerdo a que también le escuché muy atento, me había faltado pues como cerrar con una parte de que todo lo que usted nos menciona ahí es de una manera muy correctiva. Están multa de 1, de 2, de 3, la 4, todo este tema. Entonces era donde yo quería decir que tanto sería no tan correctivo, sino también un poquito preventivo. Muchas gracias. A usted, concejal Gustavo, tiene el uso de la palabra a réplica del concejal Carlos Alberto. Para complementar un poco lo que nos decía aquí el compañero Daniel, y de pronto, si por acá la doctora Luz nos complementa, yo tengo una sospecha. He visto a un grupo de personas que fines de semana llegan con un cartoncito sobre qué prefieres, niños o mascotas. Pareciera ser, de pronto, no sé si ustedes conocen algo, pareciera ser una estafa. Una estafa. Sí, te abordan y dicen, ve, ¿qué prefieres, niños o mascotas? Depende de tu respuesta, ahí está el gancho. No sé, es una sospecha, ¿cierto? No puedo decir que es una estafa efectivamente, porque de pronto sí es una corporación o algo, pero sí me causa curiosidad porque la manera como operan, te invaden, te sientes ya comprometido, niños o mascotas, o lo uno o lo otro, ¿cierto? Y el día que dije niños, listo, como 20 o 30.000 se me fueron ahí. Entonces sí, de pronto es una, porque no llevan registro, no, y uno saber si es una fundación de verdad o es un método de estafa, ahí se están llevando una plática de la población santarrosana. Muchas gracias, muy amable. Así es, tiene el uso de la palabra la concejala Luz María. Muchas gracias, presidente. Yo no iba a hablar, pero no, es para explicarle al concejal Carlos que efectivamente, y a la comunidad, efectivamente son unas personas, ellos tienen Instagram, son personas serias, o sea, no es una estafa, se dedican a ayudar a niños con cáncer y también a aportar para un albergue. Entonces, esa es una modalidad que ellos utilizan para el que quiere hacer una donación, tienen la donación, o sea, cuando te ponen a raspar, cuando tú eliges, tú raspas, haces el raspa y te sale desde 1.000 pesos hasta 10.000 te puede salir o 20, pero no es obligatorio, no es camisa de fuerza. Ellos te dan la opción si quieres o puedes decir que no. Igual ellos te invitan a que lo sigas por Instagram y porque por medio de los corazoncitos que tú les das, a ellos también eso es un ingreso para las dos labores que ellos hacen, pero no son estafadores. Muchas gracias, concejala Luz María, por la aclaración, y Carlos Alberto también por hacer la pregunta. Ya no va a haber más intervenciones de los concejales. Ya Juan José, pasamos a las respuestas de los concejales. Las respuestas que no tenga, pues las puede pasar
el correo a la secretaria del Consejo y hay preguntas articuladas también para evacuarlas una con otra más ágil. Y de todas maneras hay varias repetidas, pero es la misma problemática, la misma comunidad. Y los retiros de vías también para la comunidad, si están en sus manos, ¿qué se puede hacer también para que esto no siga pasando también? Porque se nos están estrechando las vías a causa de los que quieren tener tierra sin comprarla. Muchas gracias, porque eso es del Estado y las vías se necesitan amplias. Muchas gracias, Juan José, y bien pueda con sus respuestas a la corporación. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como lo decía usted, pues hay preguntas que de pronto se pueden responder un poco en conjunto. Voy a empezar con la planta de cargos en la inspección de convivencia y paz. En el momento soy el suscrito, soy yo, director de la inspección y control, ¿cierto? Como lo decía la concejal Valeria, la principal función es coordinar el funcionamiento de la inspección. Tenemos a Juan Felipe Zapata, que es el inspector urbano, Arnoldo Rojas y Farid Zafra, que son los inspectores rurales. Tenemos una contratista que es la doctora Susana Mesa y Luz María Lopera, que es la auxiliar administrativa. Ese sería la planta de cargos de la inspección de convivencia y paz. También lo mencionaron por ahí que si es deficiente o si es suficiente. Realmente sí falta personal en la inspección, porque los casos que se atienden, el volumen de situaciones y diferentes casos que se atienden, la verdad no da para abarcar con el personal actual. Entonces sí tenemos un poco de deficiencia en ese sentido, pero se le da solución a todas las situaciones que se nos ponen en conocimiento. El tema de la suspensión de obras sin licencia, lo decía el concejal, efectivamente son funciones por ley de la 1801 de los inspectores ahora de convivencia y paz. Esta suspensión de obra sin licencia funciona a través de las quejas que pone la comunidad, pero también de oficio de las verificaciones que hacen los respectivos funcionarios de la inspección. Se verifica el tema de la licencia de construcción, si tienen o no tienen. En caso negativo, se les hace un llamado de atención por escrito, se les da un término que establece la norma para que subsanen esto, para que aporten la licencia, para que la tramiten. En caso de que no cumplan con eso en el tiempo establecido, pues se da inicio a los procesos urbanísticos, pero casi en todas las situaciones abarcan y logran tener la licencia en el plazo que la misma norma les otorga. El tema de las ocupaciones de las vías que mencionaban diferentes concejales, primero se debe hacer una verificación si las personas que realizan esa ocupación o ese traslado de los estacones, de los linderos, es en espacio público o no es en espacio público. Realmente cuando nos dicen las otras dependencias que no es espacio público, realmente es un tema de linderos que las personas deben proceder a través del mecanismo de la querella, pero cuando efectivamente se están pasando y están ocupando indebidamente el espacio público, se hace el respectivo control en articulación con las direcciones de seguridad urbana y rural, que no están en la planta de cargos de la inspección, pero que nos articulamos en las competencias o funciones que ellos tienen con las de los inspectores, que son las autoridades policivas que hacen los respectivos procedimientos, pero en articulación con esas direcciones de seguridad se hace esa verificación de cuando se pasan al espacio público o no, se les da la orden a las personas de que los muevan y se hacen las respectivas verificaciones y procedimientos en ese sentido.
Me preguntaban también que cada cuánto van los inspectores a los corregimientos. Acá en ese sentido también nos apoyamos con los directores de seguridad urbana y rural. Pues la pregunta es a los corregimientos, entonces con la Dirección de Seguridad Rural se va a los diferentes corregimientos, se hace el acompañamiento con la fuerza pública también, se escuchan a las personas, las quejas que tienen, se les brindan los canales de atención a través de los cuales se pueden poner en contacto con la inspección. También se visitan los corregimientos a petición de los usuarios cuando nos dicen que tienen alguna situación, alguna novedad. Inmediatamente se verifica la disponibilidad del personal y realizamos los desplazamientos y atendemos también en sitio, en los corregimientos, las diferentes situaciones que tengan los usuarios. Nos preguntaban también por las cifras de atención. Acá sí compilamos varias de las preguntas. Hay que hacer una claridad y es que dentro de esa cifra, de los 4.390 usuarios atendidos por la inspección en el año inmediatamente anterior, se tienen que, si bien la cifra puede sonar un poco alta, realmente los usuarios atendidos son por diferentes situaciones que no todas tienen que ver de pronto con un caso aislado o diferente. Por ejemplo, muchos de los usuarios, esta cifra compila todas las actuaciones que se hace o que hizo la inspección el año inmediatamente anterior, los cuales pueden ser, por ejemplo, comparendos, las multas que coloca la policía, certificados de residencia que solicitan, las licencias de inhumación de cadáveres, permisos de trasteo, los pagos de comparendos o solicitud de audiencia para apelar el comparendo, las querellas que se tramitan cuando las personas tienen a lo largo del proceso diferentes audiencias, también comparecen a la inspección, entonces se registra la atención a los usuarios, traslado de restos óseos. Entonces dentro de esas cifras realmente están todas las personas que se atendieron, pero por diferentes situaciones que pueden acudir a la inspección de policía. Me preguntaban también cuáles son los comportamientos más recurrentes de los ciudadanos, y se hace mucho hincapié en que son comportamientos contrarios a la convivencia en el tema de porte de armas blancas o de conflictos de convivencia entre ciudadanos que se atienden a través de los diferentes medios alternativos de solución de conflictos, como por ejemplo las mediaciones. Me preguntaban si hay policía de infancia y adolescencia. En el municipio contamos con policía de infancia y adolescencia que hace los respectivos acompañamientos a diferentes procedimientos donde puedan haber menores de edad, por ejemplo los operativos que se hacen a los establecimientos de comercio, el acompañamiento a las instituciones educativas. Entonces la policía de infancia y adolescencia está muy presente en el municipio, ayudándonos con todo este tema de competencia de ellos. Me preguntaban que si hay policía en la entrada de las instituciones educativas y este acompañamiento a estas instituciones. Sí, se ha, en compañía y en articulación con las direcciones de seguridad, se ha hecho la solicitud y realmente se ha verificado el acompañamiento de la policía en la entrada, en la salida de los estudiantes de las instituciones educativas para prevenir todo este tema que mencionaban de pronto de consumo o venta de estupefacientes. Se ha fortalecido mucho ese acompañamiento en estos horarios y en estos lugares realmente que son puntos o focos críticos de este tipo de situaciones. Muchos de los rectores de las instituciones educativas han reconocido este gran acompañamiento que se les ha brindado. Me preguntaban sobre el acompañamiento con las comunidades y las basuras cuando las sacan en sitios o horarios no aptos para ello. Este es un trabajo realmente de todos los días que
se hace desde la inspección en articulación también con las direcciones de seguridad en el tema del control de espacio público. A nosotros nos llaman, nos ponen la queja, nos ponen fotos, venga, están sacando las basuras en los días que no pasa. Nosotros como inspección y con las direcciones de seguridad nos desplazamos a los lugares, verificamos quién está realizando eso, se les hace el control de espacio público, en articulación también con la empresa de servicios públicos que nos han ayudado mucho en este sentido, y cuando ha sido pertinente se colocan las medidas correctivas. Como lo dice la ley 2492, la inspección ahora de convivencia y paz tiene un carácter muy pedagógico, pero realmente somos muy estrictos, tratamos de abarcar mucho este tema de sacar las basuras en los horarios que no son, y ya se han comenzado a colocar las respectivas medidas para esto. En los temas de maltrato animal, que también me preguntaban que si se ponen las multas por este tema, nosotros recibimos constantemente las quejas por presuntos maltrato animal. Realmente nosotros en este sentido nos tenemos que apoyar con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Ambiental para el tema de los informes técnicos, que nos digan las personas idóneas y capacitadas para ello si efectivamente hay un maltrato, y cuando ha sido procedente hemos actuado, porque hay muchas situaciones en que las personas idóneas y capacitadas para esto nos han dicho, nos han remitido los respectivos informes de que realmente los animales no están en cuestiones o situaciones de maltrato animal. Si el informe técnico a nosotros nos dice que no hay maltrato, nosotros le llamamos la atención de todas maneras al propietario, cuide su animalito, téngalo bien tenidito y nada. Pero cuando el informe nos dice lo contrario, procedemos con lo pertinente de la imposición de las medidas correctivas y el llamado de atención un poco más severo. Secretario, por favor, una réplica a la concejala. Bueno, con respecto a lo de las denuncias, yo sí quería, de pronto, una vez lo manifesté acá, fue que alguien del Nuevo Amanecer fue a inspección y puso una denuncia. No sé realmente qué inspector fue el que lo atendió, pero él fue con un video, a lo que le respondieron que lo iban a multar a él también porque había hecho el video de manera confrontativa, porque obviamente la persona a la que estaban grabando pegándole a un animalito vio que la estaban grabando y se enojó. Entonces ahí la denuncia paró porque obvio a la persona le dio temor de porque también lo iban a multar. Entonces yo sí quería de pronto que explicaran a la comunidad cómo hacer un video. O sea, yo para denunciar a alguien tengo que esconderme y grabarlo, porque realmente a veces no da para esconderse. Simplemente yo estoy viendo una injusticia o algo que no me parece, saco el celular y grabo, y la otra persona obviamente se va a enojar porque a nadie le va a gustar que lo estén grabando, y más si sabe que está haciendo algo que no debe. Entonces eso me dejó mucho que pensar, porque ya el muchacho no puso la denuncia, y entonces ya uno se queda pensando, yo cómo grabo a alguien si obviamente que va a haber confrontación cuando el otro se dé cuenta que lo estoy grabando. Por ahí hay varios casitos que pasamos de situaciones que se están presentando en el municipio, de varios animalitos que están en cierta vulneración. No tenemos hasta el momento conocimiento de en qué va ese proceso de unos casos. No voy a decir casos concretos, pero tenemos uno por el Camellón, tenemos otro en Arenales, que hace mucho se inició con Secretaría de Salud y con Secretaría Agropecuaria en acompañamiento del personero del señor de Arenales, que anda con muchos perritos. La comunidad ha puesto muchas quejitas porque él no es mala persona, él quiere los animales, pero él tiene una enfermedad mental. Entonces cuando él sale con sus 9, 10 perros
A veces los perros hacen caer a las personas de la moto, o salen y los muerden, o una persona va caminando y los perros de pronto en defensa de él también tiran a morder a las personas. Entonces, estas personas que hacen van al hospital, allá los atienden, ponen pues allá como la queja de que el perro fue el que los mordió, pero realmente a eso no se... Yo digo que con este señor toca hacer un trabajo muy unido de las secretarías con inspección, porque cuando Secretaría Agropecuaria dice que no le puede retirar los perritos y tiene toda la razón, es porque él tiene una enfermedad mental. Entonces, si se retiran los animalitos, él va a volver otra vez a llenarse, porque como él es buena persona con ellos, entonces ellos, los animalitos lo buscan, entonces él nuevamente va a volver a recoger, a recoger, a recoger. Secretaría de Salud tenía un proceso estudiando qué enfermedad mental era la que él tenía. Una vez dijeron que era porque él tenía que internarse por decisión propia, pero es muy complejo, o sea, él no se va a internar por decisión propia. Sí sería bueno que le pusieran de pronto el ojito a eso, porque sí se está saliendo de control ese tema. Te agradezco mucho, era como eso. Gracias. ¿Quién pueda, secretario? Muchas gracias, concejal. Respondiéndole a lo de los videos, lo que pasa es que es complejo porque de pronto las personas a quien los graban pueden también interponer acciones por violación a su derecho a la privacidad y sus diferentes situaciones. Pero lo del, de pronto el funcionario, no sé, que lo atendió en la inspección, nosotros somos muy respetuosos como personas y como funcionarios públicos. Cualquier persona que se acerque a la dependencia a ponernos en conocimiento de una situación, nosotros tomamos las medidas del caso. Nosotros tomamos las medidas del caso, verificamos quién es la persona, lo citamos y demás. Entonces, no sé realmente a qué situación en particular sucedió esto, pero todos los funcionarios de inspección, como personas y como funcionarios públicos, atendemos todas las situaciones. Con el tema del camellón, se está adelantando ese tema, se citó a la persona, se le dio la orden de policía y todo lo pertinente en esto. Con el tema de los de Arenales, pues también es claro que la inspección se apoya en los informes técnicos de las diferentes dependencias y que son los que nos dicen si efectivamente hay maltrato o no hay maltrato, y realmente en esa respuesta a ese informe técnico es como nosotros actuamos. Si el informe de nosotros nos dice no hay maltrato y efectivamente los animalitos están muy bien, entonces nosotros cumplimos lo que diga el informe. Si el informe nos dice efectivamente hay situaciones de vulnerabilidad, de maltrato, perdón, ya activamos las rutas con las diferentes también dependencias de las autoridades ambientales. Entonces estamos supeditados a lo que nos digan estos informes técnicos de las dependencias también. Por favor, Carlos Alberto, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, yo he sido testigo de que la atención en la inspección es muy humana, y pues sí apoyo esa respuesta que usted ha dado. Me preocupa algo de lo que estábamos hablando ahorita del señor y su manada. Y es que ahí estamos hablando de que, o sea, es algo raro, pero esa manada es la familia del señor. Y si el señor tiene su problema de salud, ellos son sus animalitos de apoyo. Es que es una situación donde tenemos que entrar como ayudar a una familia ¿cierto? Pienso que quitarle los animalitos al hombre en algún momento lo desestabilizaría de su situación, porque para él esa es su familia. Y mire que lo que dice por allá la doctora Luz, que los animalitos lo defienden y todo, pero sí debemos pensar, o sea, me pongo en la situación de él. Sería muy triste yo estar como
contando con la compañía de los animalitos y que me los quiten, ¿cierto? Y pues yo he visto que el hombre no es, o si alguien tiene otra apreciación me corrige, yo he visto que el hombre como que no es peligroso, ¿cierto? El hombre se ve como... Y si los animalitos están ahí es porque el hombre les da, en cierta manera y en lo poquito que puede, le da lo que puede. Entonces sí debemos entrar como comunidad de pronto a apoyar al hombre, pues porque sí sería muy triste que en algún momento él quede sin sus animalitos, eso sería muy feo. Sí, esa era la apreciación que quería comentar al respecto. Muchas gracias, concejal, por la apreciación. También me preguntaban por la función pedagógica y los programas para fortalecer la convivencia pacífica y evitar las sanciones. Desde la inspección, también acá en articulación con las direcciones de seguridad urbana y rural, se hacen diferentes reuniones, intervenciones, charlas pedagógicas en los... Señor. Sí, lo que dije sobre ese es que la ley 1801 establece una facultad del infractor de la norma de conmutar la multa por participación en un programa comunitario. Acá estamos ya en la expedición, trabajando en la expedición del decreto, del mejoramiento del decreto que regula esa participación en programas comunitarios. ¿Con qué fin? Con que las personas infractores de la norma de la ley 1801 puedan participar en estos programas y así beneficiar también al municipio con su infracción. ¿En qué sentido? De pronto, realizando algún embellecimiento, algún ornato de un espacio público, barrer, limpieza de un lugar, así. Entonces también esto aporta a la función pedagógica de la norma. Otra función pedagógica que se trabaja desde la inspección son las conciliaciones y las mediaciones. ¿En qué consisten? En que las personas voluntariamente lleguen a un acuerdo con el apoyo, el acompañamiento del inspector de convivencia y paz de su asunto relacionado con la convivencia. ¿Con qué fin? De evitar sanciones, de evitar multas, de evitar que el conflicto pase a mayores y que se lleguen a un acuerdo voluntario, se cumplan el acuerdo y así llegue a su fin su conflicto. Entonces también sería una función pedagógica. Sobre cómo se puede poner una queja en la inspección, nosotros atendemos de forma presencial, tenemos un teléfono celular institucional al cual también nos pueden contactar, que aprovecho y lo brindo acá a toda la comunidad, que es el 320-798-1899. A través de este número nos pueden llamar, nos pueden escribir al WhatsApp, nos pueden poner en conocimiento cualquier situación que tengan y se les va a brindar la atención que requieran. Por favor, secretaria, vuelve y nos repite el número de celular. 320, claro que sí, 320-798-1899. Me preguntaron también sobre cómo quedaron las direcciones en el organigrama institucional y la inspección de convivencia y paz cuenta con una dirección que actualmente pues el suscrito está en este cargo, que es la Dirección de Inspección y Control, y tenemos o contamos dentro de la Secretaría de Seguridad y Gobierno con otras direcciones con las que nos articulamos en la inspección, que son las direcciones de seguridad urbana y rural, que si bien no hacen parte de la inspección de convivencia y paz, hacen parte de la Secretaría de Seguridad y Gobierno, en los cuales nos podemos apoyar en ellos, en sus diferentes funciones que ellos tienen, y ellos también se pueden apoyar en nosotros en las funciones que tengan los inspectores como autoridades de policía, como lo establece la norma. Me preguntaban también sobre las multas, qué tipo de multas se han impuesto y sobre a dónde van estos dineros. Bueno, pues
multas que se han impuesto realmente a lo largo de la vigencia de la norma, se han impuesto todas las multas que hay, que son multas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En lo que varía una de la otra son en los valores. Tipo 1 es la más económica, por decirlo así, la tipo 4 es la más de valor más alto, se colocan. Realmente quien más coloca estos tipos de multas son los agentes de policía uniformados, que en la inspección de convivencia y paz los usuarios se acercan a realizar o el pago o a solicitar la audiencia para apelar este tipo de multas. Y este tipo de los pagos que se realizan van al rubro de seguridad. Acá es donde van los pagos que realizan las personas por este tipo de comparendos. Sobre el acompañamiento a las obras en curso que realiza la inspección y de no actuar solo frente a la queja, tenemos que, como lo dije ahorita y lo mencioné, se realizan o se visitan las obras o a petición de parte de los usuarios de pronto por alguna queja que nos colocan, o en la función o traslados que realizamos los diferentes funcionarios. También realizamos ese tipo de verificación a las construcciones y a las obras de la licencia y los diferentes documentos que requieren para funcionar. Sobre el control de ruido, acá también nos apoyamos en la inspección con las direcciones de seguridad urbana y rural en la visita a los establecimientos de comercio. En esas visitas a los establecimientos de comercio, que también se realizan con la fuerza pública, se realizan verificaciones de diferentes tipos. Se realizan los documentos, se revisan los documentos de funcionamiento del establecimiento de comercio, que los tengan todos en regla, y se les hace el llamado de atención de pronto si el volumen está alto, que le bajen. De todas maneras, los agentes uniformados, ahora con esta norma, la ley antirruido, tienen la facultad de ellos, con la percepción, imponer las multas o medidas correctivas que consideren pertinentes. Entonces ellos también realizan en su función de vigilancia policial este tipo de controles. Acá también se han hecho reuniones con los propietarios de los establecimientos de comercio de parte de en articulación pues general con la Secretaría de Seguridad y Gobierno, de la Inspección y de las Direcciones de Seguridad Urbana y Rural, en los cuales se les ha socializado esta norma, se les ha dicho que hemos estado haciendo controles, que los vamos a seguir haciendo y que siempre vamos a estar muy pendientes de eso. Se ha citado a los diferentes propietarios de los establecimientos particulares por el tema de ruido y han quedado compromisos por escrito de controlar el ruido en este tema. Me preguntaban bien pueda aconsejar. Una duda, ¿es necesario que los agentes de policía utilicen algún equipo para medir decibeles o eso es subjetivo? Concejal, no, ahora con esa ley o la norma antirruido, con la simple percepción del agente uniformado, del agente policial, ellos pueden imponer la sanción. Esa norma los faculta para ello. Bueno, me preguntaba sobre si se reciben quejas por las situaciones de los animales en la calle. Realmente quejas por las animales en la calle son pocas. Cuando nos han llegado las quejas las hemos atendido, se verifican si de pronto son callejeros o si tienen algún propietario. En caso de que tengan algún propietario se les hace pues el respectivo llamado de atención para que no lo dejen o se vaya a configurar de pronto algún tipo de maltrato animal. Sobre el uso del cigarrillo o electrónicos en los salones de clase, tenemos que también en articulación con las direcciones de seguridad urbana y rural,
la Policía Nacional, se han realizado campañas, se han realizado visitas a los establecimientos, a las instituciones educativas y demás. Se les ha socializado la ley que prohíbe el uso de estos cigarrillos electrónicos en las instituciones educativas, también con los directivos de las instituciones. Se les han socializado las diferentes tipos de sanciones a los que se pueden ver inmersos y se hace el respectivo pues control o acompañamiento a las instituciones educativas. La Policía Nacional también hace acompañamientos en las entradas de las instituciones, verificando que no, como le dije ahorita, el tema del consumo, de la venta de estupefacientes, de todo esto, para que los estudiantes no incurran en este tipo de situaciones. Sobre el porte de armas blancas de los ciudadanos, realmente nos llegan muchos comparendos, o la policía impone muchas órdenes de comparendo por este tipo de situaciones. Las personas tienen la posibilidad de acudir a la inspección de convivencia y paz dentro de los 3 días siguientes a la imposición del comparendo a solicitar audiencia con un inspector para apelar esta decisión que pone o que impuso el policía, ¿cierto? Dentro de esa audiencia ellos pueden allegar pruebas de que de pronto la situación encontrada, la herramienta, pueden ser de su función de trabajo. Ya el inspector toma el que toma la última decisión sobre esto. Y realmente los ciudadanos no pueden portar armas, porque todo esto constituye comportamientos contrarios a la convivencia y la seguridad. Entonces los agentes de policía pues pueden incautar y pueden imponer las órdenes de comparendo por ese sentido. Los establecimientos de comercio, los propietarios de los establecimientos de comercio también pueden verse inmersos en cierres de sus establecimientos por los clientes o personas que porten armas blancas dentro de sus establecimientos. Ellos deben garantizar que dentro de su establecimiento no haya porte de este tipo de armas blancas, porque ellos, al permitir el ingreso de una persona con una arma, pues ellos son los que se ven de pronto afectados en su actividad económica. Sobre la labor pedagógica en las comunidades, también acá en articulación con las direcciones de seguridad urbana y rural se han realizado visitas a las juntas de acción comunal. Hemos estado asistiendo a las reuniones que tienen esas diferentes juntas también para socializarles cuáles son de pronto comportamientos contrarios a la convivencia entre vecinos, para evitar conflictos. Acá también se realiza mucho la labor pedagógica que nos dicta la norma de la inspección y de las direcciones de seguridad, para evitar este tipo de situaciones también con las comunidades, y que de pronto a través de las juntas de acción comunal puedan tener una mayor recepción de la información. Con los riegos de porcinaza y las mangueras de pronto por las vías, cuando nos han puesto en conocimiento de la inspección este tipo de situaciones, se han atendido todos los casos. Se han realizado los desplazamientos a los lugares donde nos han puesto la queja, con las diferentes dependencias, pues a que haya lugar, con la autoridad ambiental, con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Ambiental, que también acá nos basamos en el informe técnico que nos envía la autoridad ambiental. Si la autoridad ambiental nos dice que hay alguna afectación al medio ambiente por esta situación, por este riego de porcinas y demás, se le da la orden de policía al propietario del inmueble o quien esté realizando la actividad de cesar la actividad, y pues en caso de que incumpla esa orden de policía o de reiteración, ya se imponen las medidas correctivas pertinentes en cuanto a esto. Pero también nos basamos en el informe técnico. Si el informe técnico a nosotros nos dice que está permitida la actividad en el lugar, ahí se da cumplimiento a lo que diga las personas capacitadas para ello, ¿cierto?
con los escombros en los huecos en las vías, acá se realiza también el control de espacio público, ¿cierto? En articulación con las direcciones de seguridad. En este control de espacio público, cuando nos han puesto las quejas, nosotros siempre acudimos a todas las situaciones que nos ponen en conocimiento. De pronto muchas veces cuando nos dicen están en este momento ya y en el término del desplazamiento las personas ya no están, ya entonces tratamos de hacer labor con la comunidad, de ubicar quién fue el responsable y quién demás, para también hacer el respectivo control de espacio público a las personas que incurren en este tipo de conductas. Sobre los materiales de construcción en las vías públicas, también acá se realiza, somos muy estrictos con el control de espacio público, se levantan los respectivos informes, se les dan las respectivas órdenes de retiro a las personas que dejan esos materiales de construcción en la vía pública para que los depositen y los dejen en el lugar privado y no ocupen el espacio público acá en este sentido. Sobre los... Por favor, secretario, una réplica del concejal Orley Roja. Gracias, presidente. Pues los invito para que se den una pasadita, no está muy lejos, la 33, solo por hablar de una de las vías del municipio donde se mantienen descargando escombros. Los invito a que se den una pasadita por ahí para que vean, o sea, por el seminario, o sea, es que son todas las vías. Yo digo, si es una vía que no está pavimentada, pues bueno, paso, porque de todas maneras el material se va hundiendo y todo eso, pero vías que están pavimentadas, bien deteriorado que está el pavimento en la 33, y echándole ese material encima, lo están acabando están acabando de dañar esa vía. Entonces yo creo que sí es pedirles un poquito más de seriedad con el tema. Y con respecto a lo que usted decía ahora, con respecto a los alambrados, nosotros no estamos hablando de cosas, de temas privados, estamos hablando netamente en vías públicas, que las vías terciarias son públicas, o sea, está sucediendo en vías terciarias a cargo del municipio y en vías terciarias a cargo del departamento. Pueda, secretario, continúe. Muchas gracias, concejal. Con respecto a la 33, hemos estado haciendo los respectivos acompañamientos también en la urbanización que hay en ese momento por esos lados. Hemos sido muy estrictos con el depósito de los materiales en espacio público, con la recolección de los escombros y el respectivo depósito. Vamos a tener en cuenta todas las recomendaciones que nos hace. Y sobre las vías terciarias, también se hacen los respectivos acompañamientos y las respectivas visitas. Cuando nosotros como funcionarios evidenciamos alguna situación, inmediatamente se hace el procedimiento, pero acá muchas veces también estamos supeditados a los informes técnicos que nos pasen de otras dependencias para efectivamente verificar si el punto específico donde está la afectación o la presunta afectación es espacio público o no es espacio público, porque ahí también podemos jugar o estar inmersos en una línea muy delgada sobre si efectivamente es o no es espacio público. Entonces acá también muchas veces quedamos supeditados a los informes técnicos sobre ese punto que nos pasen las diferentes dependencias. Sobre los venteros ambulantes que no son del municipio, constantemente y todos los fines de semana, tanto de la Inspección de Convivencia y Paz y de las direcciones de seguridad, se realizan los respectivos controles de espacio público en ese sentido, y se hace el retiro también con acompañamiento de la fuerza pública de ese tipo de venteros que no cuentan con el permiso de venta ambulante. Sobre las personas que van a pedir a los negocios que de pronto incomodan a los demás ciudadanos, acá también se hace en gran medida con acompañamiento de la fuerza policial, que son realmente quienes tienen las competencias de conducir a un ciudadano o de aprehenderlo en caso de las diferentes situaciones que se puedan presentar.
sobre la entrada de la administración o de los funcionarios de la administración y la policía a las instituciones educativas. Acá se ha hecho también un acompañamiento fuerte en articulación con las direcciones de seguridad y se han estado realizando campañas pedagógicas en las instituciones para concientizar a los alumnos, a los padres, a los directivos sobre este tema o diferentes temas en los que se pueden ver inmersos los jóvenes estudiantes, como le dije ahorita, sobre la ley o la norma que prohíbe el uso de los cigarrillos electrónicos en las instituciones educativas, sobre también los comportamientos o situaciones que se puedan presentar dentro de las instituciones, pero efectivamente se han visitado las instituciones educativas por parte tanto de la fuerza pública como de los funcionarios de la administración. Sobre la claridad de cuándo se debe acudir a la inspección y cuándo se debe acudir de pronto a la jurisdicción ordinaria, tenemos que tener en cuenta que las inspecciones de convivencia y paz tratan asuntos de convivencia, de alteración o perturbación a la posesión, servidumbres y demás, que lo estipula en la ley 1801 de 2016. Este tiene un carácter precario, preventivo, y también tiene un término perentorio, y es que se conocen en términos de afectaciones a la posesión, la mera tenencia, las servidumbres y demás, sobre afectaciones de 4 meses anteriores. Entonces, secretario, una réplica a la concejala Liliana Álvarez. Gracias, señor presidente. Una persona que está muy pendiente de esta sesión quiere que por favor le responda la pregunta: ¿cómo manejan ustedes estos parqueaderos a los cuales les permiten llegar con el carro cargado de animales y que permanece toda la noche con cerdos o terneros o algún animal ahí en ese parqueadero? Pues es tan incómodo para todos los vecinos como maltrato animal dejar toda la noche unos animales en un carro sin agua, sin espacio suficiente, pero ante todo es la incomodidad de los vecinos que viven alrededor de este parqueadero. Muchas gracias por la respuesta que le pueda dar a las personas afectadas por esta situación. Muchas gracias, concejal. De pronto, para terminar de complementarle sobre el tema de cuándo se da la inspección y cuándo no, entonces ese término perentorio de 4 meses anteriores ya se acude pues a la jurisdicción ordinaria. De todas maneras, muchas personas nos han llegado, nos han acudido, se les ha brindado la atención necesaria, y en caso de que desborde las competencias de la inspección, se les ha dicho o se les ha brindado el acompañamiento para que acudan a la respectiva autoridad competente. Con este tema de los parqueaderos que dejan a los animales en los carros, de parte de la Inspección de Convivencia y Paz no hemos recibido ningún tipo de queja sobre esto, pero créanme que inmediatamente recibamos que nos digan: vea, en tal parqueadero están dejando los animales, ahí mismo nosotros acudimos al parqueadero, miramos la situación y atendemos la situación como tal. Yo creo entonces que de este modo respondo todas de manera integral pues todas las dudas que se presentaron. ¿Lo de qué, perdón? Sí, señor, ya hablé sobre el tema. Muchas gracias, Juan José, por las respuestas a los concejales y a la comunidad. Es importante, por eso se llama la Inspección de Convivencia y Paz, ayudarle a la comunidad a resolver sus problemáticas de comunidad. Mediante su respuesta, por favor, despedirse de la comunidad. Muchas gracias por estar acá, y si alguna cosa, alguna pregunta, lo llamaríamos al teléfono que nos dio al celular. Muchas gracias, presidente. También agradecerle a toda la corporación, a los honorables concejales por la
invitación, por el espacio que nos brindan, a toda la comunidad santarrosana que nos acompaña a través de los diferentes medios de comunicación que son Capsos Telecomunicaciones, la emisora institucional Mi Tierra Radio, y hacerle una invitación a los ciudadanos de hacer uso de la inspección de policía, que siempre estamos prestos a apoyarlos y ayudarlos en todas las situaciones que requieran. Muchas gracias de nuevo. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias a usted, a todos los otros secretarios que permanecieron en el recinto, los inspectores, secretario de gobiernos y inspectores de policía también, y a las secretarias. Gracias por estar acá y hacer lo mejor por nuestro municipio para una buena convivencia. Por favor, secretaria, continuar con el orden del día. Quinto, proposiciones y varios. Bien, pueda, concejal Daniel Arturo. Para recordarle a toda la comunidad que en el hospital de acá del municipio en este momento se están prestando los servicios de especialista en pediatría, en radiología y especialista en medicina interna. Entonces, para que acudamos a los servicios y breguemos a que cuando los trámites nos los vayan a enviar a otro municipio, se queden acá en el territorio para que podamos tener todos estos servicios permanentemente durante el tiempo, que no tengamos que desplazarnos a otros municipios vecinos. Y ginecología también por aquí me dice el doctor Carlos, entonces para que estemos muy atentos. Muy importante esa recomendación, concejal Daniel Arturo. Ya hay otros servicios en el hospital y qué bueno que venga de usted, Daniel Arturo. Bien pueda, tengamos, ya no va a haber más proposiciones. A las 4 de la tarde, en el cual contaremos con la presencia de Comisaría de Familia. No siendo más, damos por terminada la sesión. Feliz tarde para todos. ¿Sientes que tu internet ya no te alcanza? En Capsos subimos el nivel. Si tenías 100 megas, pasas a tener 300 megas totalmente gratis. Y si tenías 300 megas, pasas a tener 500 megas totalmente gratis. Y para esos corporativos y esas empresas que no pueden parar, que son sin límites, que buscan sin reuso, uno a uno, dedicado, y que tenían 400 megas, pasas a tener 600 megas totalmente gratis. ¿Qué esperas para conectarte con Capsos Telecomunicaciones? Para que puedas disfrutar sin reuso, uno a uno y solamente dedicado a una conexión de alta calidad. Capsos Telecomunicaciones es la mejor opción para tu conectividad. Este cardenal Aníbal Muñoz Duque es muy afortunado en recibir en el transcurso del año entre 1.900 y 2.000 estudiantes en la jornada diurna, y también contamos con la jornada nocturna. Están distribuidos en 8 sedes: Instituto del Carmen, María Auxiliadora, Arenales y el bachillerato como sedes urbanas, y en las sedes rurales tenemos Sabanazo, Chagualo, Cucurucho y El Guayabo. Un proyecto educativo institucional que está orientado desde una escuela que se transforma, una escuela que se repiensa,
una escuela que está atenta a las nuevas exigencias del mundo, de la globalización y de la universalización. El propósito de este año es crecer a nivel académico y crecer a nivel de valores humanos a través de la confianza que hay en el desarrollo del proyecto de vida de cada uno de los niños, jóvenes y adolescentes de la institución. Entender la educación y la escuela como un escenario, como un lugar para la vida. Este año hemos recibido unos 216 estudiantes nuevos que provienen de provincias cercanas y de otros lugares del departamento, inclusive fuera del departamento de Antioquia. Pienso que somos una institución educativa receptora de las diferentes dinámicas. Si bien el reto fundamental es la vida, las relaciones humanas de nuestros estudiantes, el comportamiento, el contribuir al tejido social, la parte académica no la descuidamos. Por eso este año el gran reto es la interdisciplinaridad en las áreas. Hemos comprendido a partir de las experiencias que las áreas aisladas dan como resultado un conocimiento aislado. Y resulta de que el ser humano es un ser complejo y es un ser integral. Entonces este año estamos trabajando la interdisciplinaridad en las áreas. Ese es nuestro gran reto 2026. Me satisface también compartirles que dada la gran expectativa que hay con la inteligencia artificial, ya tenemos unos adelantos con Microsoft para que unir todas nuestras plataformas y todas las posibilidades investigativas a una sola opción de utilizar esa inteligencia artificial, es decir, que sea rastreada por nosotros acá en la institución educativa. Ese contacto con Microsoft va muy bien y sé que va a augurar unos muy buenos resultados, porque la consigna es incorporar la inteligencia artificial a nuestra propuesta académica y pedagógica. Bienvenida a la inteligencia artificial, pero controlada. Y para eso Microsoft nos va a entregar unas licencias que nos permite hacer rastreo del buen uso de dichas inteligencias. El sol nace cada día y nuestra pasión brilla más fuerte que nunca. Ya son 30 años uniendo corazones, llevando a cada hogar historias cotidianas y mostrando ante el mundo nuestra cultura con orgullo. En estas 3 décadas hemos trabajado arduamente, registrando la vida en nuestra ciudad de atardeceres y conectando esta tierra con el mundo entero. Únete a nosotros para que siempre disfrutes del arte, la cultura y la magia de nuestras tradiciones que día a día nos sorprenden, para brindarnos un momento único. Acompáñanos. Capsos Telecomunicaciones. Un legado de 30 años con miras a muchas décadas más, que sigue mostrando al mundo la riqueza cultural, social y humana de nuestra tierra, porque Capsos siempre ha estado ahí. Somos patrimonio del pueblo santarrosano.